A comienzos del siglo XVIII, los mares del Caribe eran un lugar peligroso. El comercio entre Europa y las colonias americanas movía enormes riquezas: oro, plata, especias, azúcar y tabaco cruzaban constantemente el Atlántico en grandes barcos mercantes. Pero esas mismas riquezas también atraían a hombres que vivían fuera de la ley. Hombres que no obedecían a ningún rey. Hombres que no temían a la muerte. Hombres que habían elegido vivir como piratas. Entre todos ellos, hubo uno cuyo nombre se convirtió en sinónimo de terror. Un nombre que los marineros susurraban con miedo cuando veían una vela negra aparecer en el horizonte. Ese nombre era Blackbeard. Su verdadero nombre probablemente fue Edward Teach, aunque algunos historiadores también lo mencionan como Edward Teach. Nació alrededor del año 1680 en la ciudad portuaria de Bristol, uno de los centros comerciales más importantes de Inglaterra en aquella época. Bristol era una ciudad de marineros, comerciantes y aventureros. Desde muy joven, Teach creció viendo barcos partir hacia el Nuevo Mundo y escuchando historias de riquezas y peligros en tierras lejanas. Aquellas historias encendieron su imaginación. Y con el tiempo, también definirían su destino. Como muchos jóvenes de su tiempo, Edward Teach comenzó su vida en el mar trabajando como marinero. Durante finales del siglo XVII y principios del XVIII, Inglaterra estaba constantemente en guerra con otras potencias europeas como Francia y España. En esos conflictos se utilizaba con frecuencia a los corsarios, marineros autorizados por la corona para atacar barcos enemigos. Es muy probable que Teach participara en la War of the Spanish Succession como corsario. Esta experiencia fue crucial. Durante esos años aprendió todo lo necesario para sobrevivir en el mar: navegación, combate naval, uso de armas, abordaje de barcos enemigos. Pero cuando la guerra terminó, muchos de esos corsarios se encontraron sin trabajo. Y muchos de ellos tomaron una decisión peligrosa. En lugar de volver a una vida normal, se convirtieron en piratas. Edward Teach fue uno de ellos. En aquellos años, uno de los piratas más influyentes del Caribe era Benjamin Hornigold. Hornigold operaba en las Bahamas y había construido una pequeña flota pirata. Edward Teach se unió a su tripulación. Fue allí donde comenzó su verdadera carrera como pirata. Hornigold rápidamente reconoció algo especial en Teach: era inteligente, audaz y tenía un talento natural para el liderazgo. Con el tiempo, Hornigold le entregó el mando de un barco. Ese fue el momento en que Edward Teach comenzó a construir su propia reputación. Fue durante estos años cuando Edward Teach empezó a convertirse en la figura que la historia recordaría como Barba Negra. Su apodo venía de su característica más llamativa: una enorme barba negra que dejaba crecer hasta cubrir gran parte de su rostro. Pero no era solo una barba. Teach la utilizaba como parte de una estrategia psicológica. Antes de los combates, solía encender pequeñas mechas de pólvora y colocarlas entre su barba y su sombrero. Cuando el humo comenzaba a rodear su rostro, su apariencia era aterradora. Los marineros que lo veían creían estar enfrentándose a un demonio salido del infierno. Ese terror le daba ventaja. Muchos barcos se rendían sin luchar. En 1717, Barbanegra capturó un barco que cambiaría su destino. Era un gran navío francés llamado la Concorde, utilizado anteriormente para el comercio de esclavos. Teach lo transformó completamente. Lo armó con aproximadamente 40 cañones y lo rebautizó con un nuevo nombre: Queen's Revenge. Este barco se convirtió en una de las embarcaciones piratas más poderosas de la historia. Con él, Barbanegra comenzó a dominar las aguas del Caribe y la costa atlántica de América. Durante los siguientes años, Barbanegra y su tripulación capturaron numerosos barcos mercantes. Su estrategia era inteligente. No siempre destruía los barcos. En muchos casos simplemente confiscaba su carga y dejaba a la tripulación marcharse. Esto ayudaba a difundir su reputación. Los marineros liberados contaban historias sobre el pirata con barba negra que parecía un demonio envuelto en humo. Así nació la leyenda.
Uno de los actos más audaces de Barbanegra ocurrió en 1718. Ese año decidió bloquear el puerto de Charleston, una de las ciudades comerciales más importantes de las colonias británicas. Durante varios días, sus barcos capturaron todos los navíos que intentaban entrar o salir del puerto. La ciudad entera entró en pánico. Pero Barbanegra no pidió oro. Pidió algo inesperado. Una caja de medicinas. Cuando recibió el botín, liberó a los prisioneros y se marchó. Este episodio consolidó definitivamente su fama. A pesar de su poder, Barbanegra sabía que su vida como pirata no duraría para siempre. En 1718 aceptó un perdón real ofrecido por el gobernador de North Carolina, Charles Eden. Durante un tiempo intentó vivir como ciudadano normal. Pero la tentación del mar era demasiado fuerte. Pronto volvió a la piratería. Y esa decisión sellaría su destino. Las autoridades británicas estaban decididas a acabar con Barbanegra. El gobernador de Virginia, Alexander Spotswood, organizó una expedición para capturarlo. El encargado de la misión fue el teniente Robert Maynard. Maynard sabía que enfrentaría a uno de los piratas más peligrosos del mundo. Pero también sabía que debía detenerlo. El enfrentamiento ocurrió en noviembre de 1718 cerca de Ocracoke Island. La batalla fue brutal. Los barcos chocaron. Las pistolas dispararon. Las espadas chocaron. Barbanegra luchó ferozmente. Según algunos relatos históricos, recibió más de 20 heridas durante el combate. Pero finalmente cayó. El pirata más temido del Caribe había sido derrotado. Su cabeza fue colgada en el mástil del barco de Maynard como advertencia para otros piratas. Aunque Barbanegra murió ese día, su historia no terminó. Con el tiempo se convirtió en una de las figuras más legendarias de la llamada Golden Age of Piracy. Su imagen inspiró libros, películas, videojuegos y leyendas. El pirata con la barba negra y las mechas de humo se transformó en el símbolo definitivo de la piratería. La historia de Barbanegra demuestra cómo un solo hombre puede convertirse en una leyenda capaz de aterrorizar mares enteros. Con su inteligencia, su brutal reputación y el poder de su temido barco, logró dominar el Caribe durante años y construir un mito que sigue vivo más de 3 siglos después de su muerte. Desde su ascenso como pirata hasta su batalla final contra la Marina Británica, Barbanegra se convirtió en uno de los personajes más fascinantes de la historia marítima. Y si te apasionan las historias de piratas, guerreros, villanos y figuras legendarias que cambiaron el mundo, este canal es el lugar perfecto para seguir descubriendo nuevas historias.